Hola y bienvenidos a este video. Esta vez vamos a narrar un cuento de los hermanos Grimm, un cuento original. Últimamente había escuchado mucho acerca de los hermanos Grimm y de sus cuentos y de las diferencias que había con los que conocíamos. Y entonces pues me di a la tarea de investigar un poco para ver si así era, así que me compré el libro. Y voy a estar aquí narrando los cuentos que vienen en el libro para poder tener una versión pues fidedigna. De este modo, bueno, vamos a poder encontrar las diferencias y también los parentescos. La historia con la que vamos a comenzar esta serie de videos es Caperucita Roja, de los hermanos Grimm. Cabe resaltar que este libro está editado por Teresa Zurdo y es de la editorial Cátedra, Letras Universales. Como dije, son los hermanos Grimm y pues hasta donde tengo entendido son los cuentos originales. Entonces, vamos a comenzar. Érase una vez una muchachita encantadora a la que todo el mundo tomaba cariño con solo mirarla. Pero la persona que más la quería era su abuela, a quien todo le parecía poco para su nieta. En cierta ocasión le regaló una capuchita de terciopelo rojo, y como le sentaba muy bien y la niña no se quería poner otra cosa, desde entonces la llamaron Caperucita Roja. Un buen día le dijo su madre: Ven, Caperucita, toma este trozo de tarta y esta botella de vino y llévaselos a la abuela, porque está enferma y débil y esto la reanimará. Ponte en camino antes de que haga calor y cuando salgas a la calle, ve formalita y no te desvíes de tu camino, porque si no, puedes caerte y se romperá la botella y entonces la abuela se quedará sin nada. Y cuando entres en su cuarto, no te olvides de darle los buenos días y no te dediques a curiosear por toda la casa. Creo que sabré hacerlo bien, dijo Caperucita a su madre, y la tranquilizó con un beso. Pero la abuela vivía lejos, en el bosque, a una media hora del pueblo. En cuanto Caperucita llegó al bosque, se encontró con el lobo, pero Caperucita no sabía que era un animal muy peligroso, y no se asustó. Buenos días, Caperucita. Gracias, lobo, igualmente. ¿Dónde vas tan temprano, Caperucita? A casa de mi abuelita. ¿Y qué llevas bajo el delantal? Tarta y vino, pues ayer hicimos tartas y pasteles en casa, y le sentarán bien a la abuela, que está enferma y débil, y con esto recuperará fuerzas. Caperucita, ¿y dónde vive tu abuela? Siguiendo por el bosque, como un cuarto de hora, bajo las 3 encinas grandes, allí está su casa, la que tiene la cerca de nogal, seguro que la conoces. El lobo se dijo: Esta criatura tan joven, seguro que es mucho más sabrosa que la vieja. Tienes que actuar con astucia para pescarte a las dos. Y se fue andando un trecho junto a Caperucita, y entonces dijo: Caperucita, fíjate en las flores tan bonitas que hay por todas partes. ¿Por qué no les echas una mirada? Creo que ni siquiera oyes el delicioso canto de los pájaros. Vas completamente ensimismada, como si fueras a la escuela, y sin embargo, se puede pasar muy bien aquí afuera, en el bosque. Caperucita alzó la vista, y cuando vio cómo bailaban aquí y allá los rayos del sol por entre los árboles, y qué cuajado estaba el suelo de preciosas flores, pensó: si llevo a la abuela un ramillete de flores frescas, seguro que le dará una alegría. Todavía es temprano, así que llegaré a tiempo. Y se apartó del camino y se puso a recoger flores, y cuando había cortado una, le parecía que un poco más allá había otra aún más bonita, y se iba por ella, y cada vez se adentraba más y más en el bosque. En cambio, el lobo se fue derecho a la casa de la abuela y llamó a la puerta. ¿Quién está ahí afuera? Caperucita, que te trae tarta y vino. ¡Ábreme! Baja el picaporte. Estoy demasiado débil y no me puedo levantar. El lobo bajó el picaporte y sin decir una palabra, se dirigió hacia la cama de la abuela y se la tragó. Luego se puso sus ropas, se colocó la cofia en la cabeza, se metió en la cama y corrió las cortinas. Entretanto, Caperucita había estado corriendo de un lado a otro buscando flores, y cuando hubo cogido tantas que ya no podía llevar ni una más, volvió a acordarse de la abuela, y se puso en camino hacia su casa. Se sorprendió al encontrar la puerta abierta, y cuando entró a la habitación, tuvo una sensación tan extraña que pensó: ¡ay, Dios mío! Siempre me encuentro tan a gusto con la abuela, pero hoy tengo una rara sensación de miedo. Entonces exclamó: ¡buenos días! Pero nadie le contestó. Después se acercó a la cama y descorrió las cortinas. Entonces vio a la abuela acostada, con la cofia metida hasta la barbilla, y con un aspecto realmente singular. ¡ay, abuela! ¿Qué orejas más grandes tienes? Para oírte mejor. ¡ay, abuela! ¿Qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor. ¡ay, abuela!
¿Qué manos tan grandes tienes? para poder cogerte mejor, Pero abuela, ¿qué boca tan enorme y horrible tienes? para poderte comer mejor. Nada más decir esto, saltó de la cama y se tragó a la pobre Caperucita. Una vez que el lobo hubo saciado su apetito, volvió a acostarse en la cama y empezó a dar unos sonoros ronquidos. Justo en ese momento pasaba el cazador por delante de la casa y pensó, Hay que ver cómo ronca esa vieja. Deberías entrar a ver si necesita algo. y entró en el cuarto, y al acercarse a la cama, vio que en ella estaba el lobo. Por fin te encuentro, viejo pecador, con el tiempo que llevaba buscándote. Cuando estaba preparando la carabina para disparar, se le ocurrió pensar que el lobo podría haberse comido a la abuela, y que a lo mejor todavía estaba a tiempo de salvarla, y no disparó, sino que cogió unas tijeras y empezó a cortarle la panza al lobo. No había dado más que un par de cortes cuando advirtió el brillo de la roja capita, y con 2 cortes más pudo salir de un salto la muchacha que dijo, ¡Ay, qué asustada estaba! ¡Qué oscuridad había en la tripa del lobo! y después salió la anciana abuela, que estaba aún viva, pero apenas si podía respirar. Caperucita fue entonces a buscar unas piedras, con las que rellenaron la panza del lobo. Y cuando éste se despertó, intentó levantarse de un salto, pero las piedras pesaban tanto que cayó como un saco y se mató. Y entonces los 3 se pusieron muy contentos. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a casa. La abuela se comió la tarta y se bebió el vino que le había llevado Caperucita, y se sintió mejor enseguida. Y Caperucita pensaba para sus adentros. Jamás en tu vida volverás a apartarte de tu camino cuando vayas sola por el bosque, si tu madre te lo ha prohibido. También se cuenta que, en cierta ocasión en que Caperucita llevaba a la abuela otra vez unos dulces hechos por su madre, otro lobo pretendió entablar conversación con ella y quiso también apartarla de su camino, pero Caperucita no le hizo caso y siguió adelante, sin desviarse, y le contó a la abuela que se había encontrado con el lobo y que éste le había saludado mientras le miraba con ojos malignos. Si no hubieran estado en medio de un camino bastante frecuentado, seguro que se la había comido allí mismo, Cerramos la puerta para que ese animal no pueda entrar aquí. dijo la abuela. Poco después llamó el lobo y dijo, Ábreme la puerta, que soy Caperucita, y te traigo unos dulces hechos por mi madre. pero ellas guardaron silencio y no abrieron la puerta. Entonces el lobo dio varias vueltas hasta que al final saltó al tejado y se dispuso a esperar hasta que Caperucita se fuera a su casa por la noche. Entonces podría seguirla sigilosamente y se la comería en la oscuridad. Pero la abuela se dio cuenta de sus intenciones. Ante la puerta vio una gran artesa de piedra y le dijo a la niña, Coge el cubo, Caperucita. Ayer estuve cociendo embutido, así que trae el agua que utilicé y échale en la artesa. Caperucita estuvo llevando agua hasta que la enorme artesa estuvo completamente llena. Entonces el olor del embutido llegó a la nariz del lobo. Este olfateó y miró hacia abajo, y estiró tanto el cuello que perdió el equilibrio y empezó a resbalarse por el tejado, y siguió resbalando hasta caer en la artesa, y se ahogó. Caperucita volvió alegre y feliz a su casa sin que nadie le hiciera daño. Bueno, pues así termina el cuento de Caperucita Roja de la editorial Cátedra. Repito, de la edición por María Teresa Zurdo. Y pues como vemos, tampoco hay mucha diferencia del que ya conocíamos, salvo la última parte. Pues nada, esperamos que les haya gustado y que nos sigan en esta serie de cuentos que vamos a narrar sobre los hermanos Grimm y sus cuentos originales. Adiós. What's bad? Excellent question, because it's a very important issue. It's also philosophers were thinking about this, and they give the answer. The philosophers give the answer that if you do something for a person, want to help.